Muy bien, ya lo tenemos entonces. Vamos a dar inicio a la clase. Es un elemento muy importante, de hecho, muy interesante para realizar prácticas. Si bien podemos nosotros mencionar de que el anterior componente lo hicimos operar en ambas tensiones, de hecho tuvo mayor efectividad cuando se lo trabajó directamente en corriente continua, ¿no? Sin estar, bueno, de un modo básico, muy básico se le puede decir. Sin embargo, cuando se trabaja o se tiene que dar justamente un trabajo relacionado al SCR en corriente alterna, el tiristor sobre todo en ello, es justamente un componente que aplica con un control eficiente. O sea, eso quiere decir de que necesita un pulso constante de un voltaje muy, muy pequeño. O sea, ya soltamos el pulso, se desenergiza y automáticamente, porque tiene voltaje cero, se desactiva el enclavamiento o el cebado, como también le llaman eh, otros representantes de la marca o de bien del componente. Entonces, en este caso, hace de que se quite y se abra justamente, o sea, se quite la corriente de mantenimiento y esto quede abierto, pues, ¿no? En el circuito. Entonces, este otro componente es a la inversa. Vamos a hacer la demostración entonces en la diapositiva y hacemos justamente la representación de la misma. Bien, entonces aquí lo tenemos. Vamos a ampliar, de hecho, vamos a hacerlo en formato completo. Ok, muy bien, aquí lo tenemos. Ya. Teóricamente, ¿no? Algo muy básico vamos a determinar. Claro que esto se aplica en la parte de la práctica. Llegará un momento en que se le va a proporcionar algún cuestionario, alguna forma básica de poder calcular justamente estos elementos. Hay un cálculo, ahora sí, aquí en el TRIAC, ¿ya? Este TRIAC o este componente ya tiene justamente un cálculo eficiente, sobre todo la dimensión o obtener según el corte del ángulo. Se supone que cuando me refiero a corte del ángulo, se refiere a que en qué semiciclo o en qué tiempo del semiciclo de la onda positiva o negativa voy a hacer el corte, haciendo el controlar o controlando en este caso la onda senoidal, que en este caso cuando hacemos un corte en la onda senoidal, esto damos a entender de que el voltaje se mantiene, la corriente se mantiene, pero lo que hacemos el corte, estamos haciendo o estamos modificando de hecho el tema de obtener un ángulo distinto. Claro que en el TRIAC, este triodo de corriente alterna, hace justamente de que trabaje con unos ángulos específicos, ya que si nosotros tenemos un ángulo muy, muy pequeño, es casi ineficiente de poder hacer el corte, ¿ya? Este componente, al igual que el del tiristor, ¿ya? Requiere justamente de otro componente para que no se vea el pulso, ¿no? No se vea el parpadeo. El pulso o la línea rectificada, o en este caso el voltaje cero, es mucho más ancha, como les mencioné el día de ayer, tanto en el tiristor como en este momento va a ser el TRIAC. Entonces, la onda positiva, ¿no? El semiciclo positivo es el que tiene, de hecho, el ancho del semiciclo más corto que el del voltaje en cero, que es mucho más ancho. Entonces, para que eso no ocurra ese problema, lo que hacemos es colocar al DIAC. El DIAC es un componente importante haciendo regular justamente ese semiciclo, ¿ya? Es como le llaman vulgarmente, es la pata faltante, ¿no? Para que no vaya desequilibrado, ¿no? Vamos a dar inicio entonces a este componente y hacemos su análisis más adelante que tenemos como referencia, ¿ya? Tenemos el TRIAC, ¿no? El TRIAC es llamado como si fuese un transistor, pero en potencia, ¿no? O sea, de potencia directamente que trabajaría con tensiones y con corriente, en este caso de mayor capacidad. El transistor, sobre todo en ello, hace de que ese elemento trabaje con corrientes muy, muy pequeñas y con tensiones pequeñas también. Creo que máximo trabajan hasta los 100 voltios, máximo de hecho, porque trabajarían entre los 30 a 50 voltios, que son los más comunes que nosotros adquirimos en el proceso de aprendizaje, con corrientes mínimas de hasta 500 miliamperios, o sea, medio ampere de hecho, no tienen más los transistores.
Sin embargo, el TRIAC tiene una corriente mucho, mucho más alta y lo interesante de esto es que puede trabajar en ambos sentidos, ¿ya? Tiene varios modos de trabajo, al igual que varios modos de poder trabajar al gate. Bien, vamos a dar inicio entonces a un poco más de especificaciones de este componente, ¿no? Como mencioné anteriormente, es un triodo de corriente alterna, por eso dice TRIAC. El tri del triodo está por la parte delantera y el AC por corriente alterna. Que esto de hecho está en inglés, bueno, el TRIAC sale en la nomenclatura en inglés que dice triodo for alternating, ¿no? Current, que viene a ser de hecho como triodo de corriente alterna similarmente, ¿no? De ahí sale el TRIAC, ¿no? Es un componente, ¿ya? Derivado del tiristor SCR, bien, ahí lo tenemos. Es un componente que deriva del tiristor, el componente que hemos visto anteriormente, ¿ya? Que puede considerarse como dos tiristores SCR, eso es cierto. Por eso es que deja de hecho pasar en ambos sentidos. Antiparalelo, o sea, son en paralelo, pero están como que cruzados, ¿bien? Está como que cruzado, ¿ya? Es como si fuese la entrada está conectado a la salida del otro tiristor y la otra salida del otro tiristor está con la entrada del otro, ¿no? Así más o menos está. Por eso se le llama antiparalelo, o sea, están en paralelo en sí, pero no con la cabeza hacia arriba, sino la cabeza hacia abajo, el otro hacia arriba, o sea, de modo cruzado, ¿no? Por eso es antiparalelo. Vamos a ver más adelante, hay una especificación de ello, de hecho, ¿no? Que conduce la electricidad en ambos sentidos, controlados por su gate o compuerta. Bien, aquí tenemos el típico, el BTA12, el BTA12 600B, que justamente este es un componente que es de potencia, ¿ya? Que estamos hablando de generalmente todos los TRIAC funcionan con tensiones elevadas de 500, 300 en adelante, de hecho, con corrientes de 10 amperes, 20, 50, 100, etcétera, según el encapsulado. Este tipo de encapsulado del TO222 hace justamente de que sea un encapsulado justamente de una corriente de hasta 15 amperes. Generalmente este encapsulado trabaja para esa cantidad de corriente. Máximo son 15. Con tensiones de hecho hasta 500, 800, 1000 voltios como máximo trabajaría. Pero en realidad el calentamiento que le hace a todos estos elementos es simplemente el flujo de amperios. Por eso es su encapsulado y tiene un ojal en la parte superior y en la parte de la espalda también está insertada, que justamente con un hoyuelo o con un orificio en el centro que hace justamente como conexión de un disipador de calor, si es que se trabajará con mayores corrientes, o sea, con corrientes elevadas a 5 amperios, de hecho. De hecho, ya colocando 5 amperios ya necesitamos un disipador, tal vez pequeño. Se puede ejecutar el cálculo también para determinar, de hecho, la capacidad, o en este caso, la capacidad de disipación de calor que genera o el efecto Joule que proporciona por la potencia de trabajo de este componente. Se puede calcular, de hecho, el disipador, el tamaño del disipador, para que obviamente refrigere de una manera efectiva, ¿no? No se nos pueda dañar por alta temperatura. Muy bien. En este componente o en este encapsulado tenemos los 3 pines, ya similar. Tenemos, obviamente estos no son para todos, ¿ya? Este encapsulado de hecho trabajaría, perdón, este componente trabajaría con esos números de pines. Tiene 3 y A porque es justamente de la compuerta o entrada y salida, que sería A1 y A2. Esto no hay polaridad, de hecho, ¿ya? En algunos documentos se encuentran como MT1 y MT2, que quiere decir entrada principal 1 o entrada terminal 2, o perdón, entrada principal 2, o terminal 1 y terminal 2, o como dice A1 y A2, como si fuese entrada y salida, ¿ya? No hay ningún problema en ello, a menos que se tenga que especificar algún método de trabajo distinto, sí se puede trabajar, ¿no? Por ese caso viene con diferencias. En este caso, si no hubiese ningún problema, pues no le colocarían, en ambos sentidos serviría, pues, ¿no? La información simplemente colocarían dónde está el gate nada más o la compuerta. Aquí tenemos su simbología. Ya, como ustedes pueden ver, parecen ser dos diodos que están a la inversa, ¿ya? Pero en realidad está esta gráfica o este símbolo que tenemos acá
viene a ser derivado de dos tiristores, de hecho, dos SCR anteriores que hemos visto. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que en realidad aplica de la misma referencia. Nosotros que tenemos dos SCR, de hecho, en nuestras manos, o ustedes lo tienen de hecho, podemos unir los dos de hecho y podemos crear un nuevo TRIAC, por ejemplo, porque es la misma anatomía de hecho del TRIAC, son dos tiristores SCR. Bien, las dos compuertas o los dos gates van a uno solo. Y como les mencioné anteriormente, uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo, pero son antiparalelos, como lo vemos aquí, por ejemplo. Esto hace justamente de que haga una conducción en ambos sentidos. ¿Ya? Entonces tenemos del A2, por ejemplo, el terminal A2 está conectado uno como ánodo, ¿bien? Según este SCR número 1, ánodo y el cátodo, ¿bien? Sin embargo, el SCR2 tenemos el cátodo por delante o en la parte superior y el ánodo en la parte inferior, ¿bien? Haciendo de que el pulso positivo pueda dirigirse por el SCR1 y va y descarga por A1. Si tenemos un pulso negativo, vamos a hacer aquí, por ejemplo, si tenemos un pulso positivo, bien, si la onda sinusoidal positiva ingresa por A2, va a descargarse o seguirá su paso, su rumbo, por el SCR1. Si existe una tensión negativa, perdón, un pulso negativo, bien, o una onda sinusoidal positiva, perdón, negativa, esto ya no podrá ingresar por el SCR1, lo bloquea. Lo que hace es que el SCR2 será justamente quien pueda descargarse y salir por A1, o sea, va a atravesar, bien, siempre y cuando, obviamente, aquí están separados los dos gates, ¿ya? Las dos compuertas. En esta otra gráfica podemos obtener de que aquí tenemos las dos compuertas están conectadas en uno solo, ¿ya? Vamos a sacar esta compuerta hacia afuera, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a colocar, bien. Entonces aquí está nuestro gate o compuerta y aquí sería la entrada de nuestro terminal principal número 1, MT1, y nuestro MT2. Como les voy a mencionar, esto no tiene ninguna polaridad, puede trabajar en ambos sentidos, ¿ya? Entonces el terminal, bueno, aquí ya le hemos puesto la inversa, de hecho, porque dice 2, ¿ya? No pasa nada, no hay ningún problema. En ambos sentidos la corriente alterna podrá circular. Este es más efectivo para corriente alterna, por eso es el triodo de corriente alterna o para corriente alterna, el TRIAC. ¿Puede funcionar para corriente alterna, perdón, continua? Sí, lo puede hacer, pero estaríamos echando al desperdicio el otro SCR2, por ejemplo, si fuera el efecto, ¿ya? Para trabajar con corriente continua, pero con potencias muy grandes, con corrientes muy grandes o tensiones grandes, pues simplemente utilizaríamos a nuestro tiristor SCR, de hecho, nuestro componente anterior, que trabajaría eficientemente con corriente continua. Sin embargo, para el TRIAC, sí o sí, lo más provechoso posible sería de aplicarlo en corriente alterna a nuestro TRIAC. Bien. Vemos aquí las consideraciones. Vean ustedes de que el gate, como está unido en ambos, eso quiere decir que puede recibir este gate, puede recibir pulsos positivos y puede recibir pulsos negativos también. Bien, positivo. Y de la misma manera, el mismo gate puede ingresar, de hecho, también pulsos negativos. Vean ustedes la diferencia en que, a diferencia del SCR tiristor, cuando nosotros proporcionamos un pulso negativo, se abría el circuito, ¿no es cierto? Se abría el circuito, pero es porque metíamos una tensión negativa en el terminal y en este caso hacía de que no había vuelta atrás hasta que nuevamente detecte una tensión negativa en sentido contrario. Bueno, si hubiese una tensión negativa en el SCR anterior, en el tiristor,
una tensión negativa en el cátodo y hubiese un pulso en el otro extremo, pudiese pasar, pero generalmente es de un solo sentido. Ahora este trabaja en ambos sentidos. ¿Bien? En ambos sentidos podemos nosotros colocar alterna, positivo o negativo en su defecto. Por el terminal 1 puedo colocar positivo y negativo, va a pasar, en pocas palabras. Por el terminal 2 puedo meter positivo y negativo, también va a pasar. No hay ningún control. Ambos pueden pasar porque el SCR en su interior está en sentido contrario y eso dejará pasar el flujo, igual que un diodo. El diodo deja pasar la tensión, de hecho, cuando se trabaja, de hecho, de manera de, si es ánodo a cátodo, sería positivo. Si es de cátodo a ánodo, sería negativo. Entonces, aquí no hubiese ningún tipo de problema. Claro que sí. Para que esto pueda activarse y pueda trabajar en sentido inverso, con tensiones inversas como la alterna, tiene que tener una corriente de mantenimiento o una corriente mínima que le llegue. Si en el caso que fuese un pulso negativo se le proporcione al TRIAC, este componente va a trabajar dejando pasar ambos pulsos, por si acaso, por MT1 y MT2. Bien. Sin embargo, en el SCR anterior, nosotros damos un disparo de pulso positivo en el gate y solo dejaba pasar pulsos positivos de ánodo a cátodo. Solo eso dejaba pasar. Ahora, sin embargo, en el TRIAC, nosotros podemos proporcionar un pulso positivo y el gate, al recibir ese disparo, cerrará el circuito y dejará pasar entre MT1 y MT2 tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Si yo proporciono un pulso negativo, un disparo negativo al gate, de la misma manera va a dejar circular el semiciclo positivo y el semiciclo negativo en el TRIAC. ¿Ven lo interesante que se pone ahora? Es porque justamente existen dos tiristores que pueden trabajar en ambos sentidos. Bien. Un solo tiristor simplemente recibe un pulso positivo. Bien. El pulso positivo, el disparo positivo que se le proporcione a un solo tiristor, SCR, solo dejará pasar de hecho tensiones o el pulso positivo, tal como lo vimos anteriormente. Ahora, si ustedes recuerdan en la práctica de ayer, al momento de pulsar y energizar el circuito, si bien antes de mandar un disparo a la compuerta o al gate, ya había tensión entre ánodo y cátodo, ¿sí? O sea, ya había tensión. Lo que no había era el cierre, ¿sí? Del interruptor interior del mismo tiristor. Pero cuando nosotros proporcionamos el pulso o el disparo positivo hacia el gate, solo cuando nosotros pulsamos pasó, se cerró el circuito y dejó pasar la cantidad necesaria de amperios e hizo que ilumine esa lámpara. Soltamos el pulsador y volvió a estado cero. Es porque un voltaje cero hace justamente de que vaya a hacer el corto, o sea, se le quitó la carga al SCR. Entonces quedó en cero y que se abrió nuevamente porque no hay corriente de mantenimiento. Bien. Sin embargo, en el TRIAC hay dos modos de trabajo. Un modo de trabajo sería de que a este componente se le pueda proporcionar un disparo positivo o negativo y dejará pasar, o sea, cierra circuito y deja pasar semiciclo positivo y negativo por un solo terminal, sin restricciones. Ahora, uno sería de mantener esto de que exista una corriente de 0.05 miliamperios como mínimo, ¿ya? En el gate para mantener ese pulso activo. O sea, sin hacer corte, sin modificar la onda. Solo va a dejar pasar. Sencillamente, y lo básico es esto. Ahora, nosotros podemos también, si solamente será un solo pulso en el gate, bien, para que esto se mantenga activo y no tengamos que estar pulsándolo cada rato, se tendría justamente de que
existir o tendría que existir, de hecho, una corriente de mantenimiento. Una corriente de mantenimiento de un voltaje, según las especificaciones del TRIAC, que estamos hablando de aproximadamente 0.037 miliamperios en positivo y 0.020 miliamperios en negativo. ¿Sí? O sea, serían menos 0.020 miliamperios negativos para mantener el flujo en ambos sentidos. Bien, como son dos tiristores, en el tiristor de ánodo a cátodo con 0.037 miliamperios es una corriente de mantenimiento. Bueno, no todos los TRIAC trabajan así, hay que leer la hoja de característica, el datasheet que nos da el fabricante como información principal. Por otro lado, si el otro SCR lo queremos mantener activo por corriente de mantenimiento, tendríamos que proporcionar o tendría que haber, de hecho, una corriente negativa. En este caso, hay dos métodos de trabajo, bueno, hay tres de hecho, ¿no? Estos serían los dos más básicos. El primero que les nombré es el más básico que hay para poder activar y dejar activo por corriente de mantenimiento, ¿ya? Vamos a dar más ejemplo en ello más adelante mientras vamos en el transcurso de la descripción de ello. Aquí no hemos leído, de hecho, por si acaso, vamos a dar una lectura rápida. Dice, ¿no? Es un SCR bilateral, si eso es cierto. En ambos sentidos trabaja, está conectado, ¿no? Esto es que puede disparar, perdón, me bajé mucho. Esto es que puede disparar en la compuerta o la compuerta reciba un pulso eléctrico para cualquier dirección de la corriente, que sería corriente del gate. ¿Ven? Ahí está el asunto. Recibe cualquiera de las dos. Su funcionamiento se puede comparar con 2 SR en antiparalelo. Sí, ya lo habíamos mencionado y lo tenemos aquí descrito en cada uno de ellos justamente efectivo. Este componente trabaja tanto en corriente alterna como en corriente continua, pero más y efectivamente funcional nosotros podemos trabajar en ello en corriente alterna. Si vamos a trabajar en corriente continua, pues simplemente nos ahorramos un poco más y conseguimos simplemente un SCR tiristor que trabajaría efectivamente con corriente continua, ya que en alterna hemos visto de que hay un pequeño pataleo que hay justamente. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Ya? Este dispositivo semiconductor de 3 terminales, vamos a hacer aquí la guía, ok, ahora sí. Este dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente a una carga, ¿ya? Que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Bien, obviamente esto es específico porque tenemos dos tiristores, ¿no? Hay dos SCR en el interior. Va a bloquear en uno y en otro dejará pasar. Pasará lo mismo cuando la tensión o la polaridad de ingreso vaya a cambiar. Entonces, donde estaba bloqueado antes un tiristor, el otro estará bloqueado. Perdón, uno estará bloqueado y el otro estará abierto. Entonces, vuelve el otro semiciclo negativo, cambian de sentido. Ahora uno estará desbloqueado y el otro estará bloqueado, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, quiere decir que no hay restricciones. En ambos sentidos va a trabajar, no va a filtrar ninguna polaridad. Este, de hecho, si bien es un controlador de silicio, ¿sí? Es un dispositivo que controla efectivamente la rectificación. Más adelante podemos aplicar, de hecho, rectificar, cómo poder rectificar con un tiristor. Se puede, pero no es una rectificación de la cual nosotros esperamos algo común que la que hemos visto anteriormente para hacer una fuente, de cómo trabaja una fuente y todo lo hecho. Entonces, esta es una rectificación un poco más distinta. Ya, vamos a ver en otro cuadro. Lo interesante es ver cómo funciona y nosotros podemos aplicar cualquier referencia de trabajo que le queremos dar a este componente. Bien. Tenemos aquí una curva de características. Esta curva de características, de hecho, es similar a el SCR que nosotros hemos trabajado anteriormente. Claro que este tiene en ambos sentidos. Bien. Vean ustedes de que el anterior, el SCR anterior, solo trabajaba en el lado positivo del semiciclo
En el primer cuadrante, por ejemplo, ¿ya? Esta parte de acá, este es el cuadrante número 1 y este es el cuadrante número 3. El cuadrante 1 y el cuadrante 3 siempre serán relacionados en la curva de características de componentes electrónicos, ya que son los únicos que están exactamente con tensiones positivas, o sea, positiva en realidad sin mezcla, o sea, sin ninguna interferencia con negativa, porque el semiciclo 2 y el 4 generalmente casi como no se ocupa generalmente, ya. Son algunos asuntos específicos en realidad. Pero vamos a entender primeramente nuestra curva de características de nuestro triángulo. Vean ustedes que si nosotros solo vemos el primer cuadrante, podemos observar de que es la misma curva de características del SCR, solo el cuadrante 1. Porque cuando nosotros veíamos en la anterior curva de características de nuestro tiristor SCR, el cuadrante número 3 simplemente nos daba como referencia la corriente de fuga en voltaje a la inversa y la tensión de ruptura y dejaba pasar la mayor cantidad de corriente inversa y obviamente ahí se dañaba el componente. ¿Bien? Es lo único que nos reflejaba el cuadro o la curva de características del SCR tiristor. En este caso ustedes pueden ver como que se duplica o se han hecho de modo gemelo el cuadrante número 1, que ustedes pueden ver acá, tenemos la misma curva de trabajo en el TRIAC. En el cuadrante 1 trabajará por tensiones positivas. Positivo. Y en el cuadrante 3 trabajará con tensiones negativas. Y observen ustedes de que ambos son iguales. Y es porque damos a entender de que hay dos tiristores, dos SCR que justamente trabajan en ambos sentidos. Bien. Si al SCR le proporcionamos de hecho una tensión negativa por cátodo hacia ánodo, no va a haber tensión de ruptura. Obviamente existirá tensión de ruptura siempre y cuando por cátodo no ingrese una tensión, un pulso positivo, cuando hablábamos del SCR. Bien, si no, estaría obviamente también forzándolo hasta llegar a la tensión de ruptura, dejaba pasar la mayor cantidad de amperios y ahí nomás daba y entraba en coma el componente y ya no servía para nada. Difícilmente, digo en coma porque casi difícilmente es de que vuelva a su estado normal. Algunos sobreviven, pero no funcionan, no están operables por un largo tiempo. Es muy corto el tiempo de operación después, cuando sucede eso. ¿Ya? La tensión de ruptura es lo que daña, de hecho, al componente, a la inversa, sobre todo en ello. Eso quiere decir que en el SCR, cuando le metíamos una tensión negativa al ánodo, obviamente soportaba una cierta cantidad de tensiones y se rompía y dejaba pasar la mayor cantidad de corriente y ya estaba dañado el equipo, el componente. En este caso viene a ser la misma. Vean ustedes, tenemos el punto cero acá. Hay un voltaje de funcionamiento. El voltaje de funcionamiento del tiristor es similar al del TRIAC, 0,6 voltios que le ingresa. Pero ojo con esto, porque cada componente de TRIAC también va a cambiar su tensión de funcionamiento. Va a variar, pero no mucho. Sigue siendo las mismas especificaciones, pero este es un poco más, ¿qué se le puede decir? Más controlable con la tensión de ingreso. Hay unas tensiones pequeñas que ayudarán justamente a trabajar o a dar funcionamiento a este componente en la entrada del gate por voltaje de funcionamiento. ¿Ya? Bien ustedes que tenemos un voltaje de funcionamiento en el cuadrante 1 y hay un voltaje de funcionamiento en el cuadrante número 3. Eso quiere decir que funciona en ambas tensiones, positivo o negativo, o semiciclo fase y semiciclo negativo. O en realidad se le llama fase porque simplemente hay dos polaridades en una sola línea. Bien, por eso simplemente se le llama fase. Porque si nosotros lo separamos esas dos polaridades en esa misma línea, pues se convertirá simplemente en corriente positiva y negativa, que debería ser o llegaría a ser como corriente pulsante de semiciclo, porque no estaría inclusive ni siquiera rectificada al 100%. Tendría su pico y su punto de bajada de tensión. Sin embargo, en la corriente continua, originalmente rectificada, no tienen esos picos de subida y bajada nuevamente. Bien, son rectilíneos de hecho.
Vamos aquí, miren, el voltaje de funcionamiento y también está la corriente del gate o de la compuerta. Hay una corriente máxima de entrada como cualquier componente. Y miren ustedes que está en ambos sentidos. Aquí nos dice corriente del gate positivo, tiene un más pequeñito, ¿no? Un símbolo positivo pequeñito. Y aquí a la inversa, corriente del gate negativo, un signo negativo máximo. Más adelante está la característica de esta referencia. Hay un voltaje, miren, hay un voltaje de trabajo, el BRDI1, que quiere decir que es un voltaje óptimo de trabajo. ¿Qué tensión puede circular por ella y dejará pasar, de hecho, la tensión necesaria simplemente cuando haya también el voltaje de funcionamiento y la corriente necesaria en la compuerta o en el gate? Y el BRDI 0, que viene a ser esta especificación como una corriente de ruptura. Vean ustedes que también el TRIAC tiene una corriente de ruptura. Bien, pero vean ustedes, curiosamente, no existe la curva de tensión de ruptura a la inversa. O sea, si existe en realidad la tensión de ruptura a la inversa, sí lo hay, pero no lo especifica como que este componente vaya a dañarse, no como el tiristor. ¿Ven? Por eso es que el cuadro de hecho no tiene ninguna referencia ni en el semiciclo positivo, perdón, ni en el cuadrante 1 ni en el cuadrante 3 está justamente la especificación de que si le meto una tensión negativa o una tensión positiva por donde no puede ingresar, pues se va a dañar el equipo, soportará cierta tensión, estará ahí aguantando y se va a romper y ¡pum! Dejará pasar la mayor cantidad de amperios. No, aquí de hecho no existe eso. Se supone de que el voltaje de ruptura sí existirá, pero el voltaje de ruptura, al igual que le mencioné anteriormente con el tiristor SCR, el voltaje de ruptura es repetitivo. No habrá ningún problema en ello si vuelve a saltar nuevamente a una tensión de ruptura. Si la tensión de ruptura en el triángulo lo hacemos trabajar, no necesita una tensión, no necesita una corriente en el gate. Por eso aquí dice, corriente del gate o de la compuerta es igual a 0 y el voltaje de ruptura, la tensión máxima de ruptura, será el máximo valor, aunque no haya corriente en la compuerta, esto dejará el paso de la mayor cantidad de electrones. Por eso es que nuevamente vuelvo a subir aquí la mayor cantidad. O sea, abre de forma rectilínea, miren ustedes, ni siquiera es de una forma, ¿cómo le llaman este? Diagonal, como fue el tristor anterior, ¿ya? Y que esto hace justamente de que una vez llega la tensión de ruptura, se abra la línea, ya, perdón, se cierra el circuito y deja pasar la mayor cantidad de corriente. Bien, por favor, aguárdenme un momentito, aquí voy a atender un asunto un cortito. Ahorita vuelvo por... China, Camireño, Muy bien, ahora sí, vamos a dar, escuché por ahí un murmullo, un susurro. ¿Qué pasó? ¿Había algo interesante? Vamos a ver. Bien, ok, aquí lo tenemos entonces. Ahora veamos lo siguiente. Bien, como les dije anteriormente, si ustedes lo entienden muy bien al tiristor SCR, de aquí todo lo demás es fácil de entenderle, comprensible, comprendible, porque después del TRIAC, si bien viene asociado el DIAC, que es un componente que ayuda obviamente a evitar de que existan semiciclos deformados, ¿ya? Tal como pasó anteriormente, ¿ya? Con el TRIAC, con el tiristor.
Si bien el tiristor de hecho es un elemento que trabaja solo para corriente positiva, o en este caso para corriente directa o continua, pues no es casi muy fundamental en el trabajo de la corriente alterna. Sin embargo, en el TRIAC, si bien mejora un poco mejor el flujo de corriente alterna y no se ve eficientemente o no se puede ver a grandes rasgos ese pulso cero o ese semiciclo cero, que es más ancho que el semiciclo positivo, el TRIAC mejora un poco, pero el DIAC, el componente del DIAC, ayuda a mejorar de hecho un poco más y eficientemente de que ambos semiciclos se comporten de la forma adecuada. Quiere decir de que ninguno de los semiciclos puede ser más ancho o más corto uno de los dos. Vamos a ver, creo que alguien quiere entrar a esta hora. Vázquez. Vamos a darle la oportunidad de un tiempo de clase. Bien, ahora sí. Veamos ahora de qué tenemos el punto de trabajo. Vean ustedes de que en ambos sentidos trabajará similarmente. Tenemos también aquí una corriente de compuerta, una corriente en el gate. 0 llega hasta el punto máximo de una tensión máxima de ruptura del componente y absolutamente y por sí solo abre o cierra su compuerta, cierra el paso del circuito y deja pasar la mayor cantidad de corriente sin necesidad de mandar tensión, pulso o disparo al gate o la compuerta y dejará pasar la mayor cantidad de corriente. Bien, aquí ya lo tenemos, un flujo bastante alto. Similarmente hay también en la parte inferior, claro que no lo está escribiendo aquí, pero hay una corriente máxima también de abertura. Existe una corriente de mantenimiento, ¿ya? Eso lo vamos a especificar más adelante para no llenarlo todo, ¿ya? Porque si ustedes pueden ver aquí, el cuadrante 1 y el cuadrante 3 son iguales. Si le llenamos de todo lo que tenía el cuadrante 1, pues iba a ver muy complicado de poder verlo, dónde está este y lo otro y lo otro. Entonces le he modificado la otra parte en las siguientes diapositivas, ¿ya? Ahora, aquí, para mantener el funcionamiento de estas compuertas, se indica de que tenemos, de hecho, como una corriente de mantenimiento, similar al tiristor SCR. De la misma manera, vamos a ver al siguiente cuadrante, entonces, perdón, a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí los parámetros, miren, esto es de uso general, de uso común, pero obviamente, vuelvo a mencionarlo, cada componente especifica el datasheet su modo de funcionamiento, su tensión de operación, su corriente de paso por los terminales 1 y 2. Entonces, su tipo de encapsulado y todo lo demás está justamente relacionado a cada información que proporciona el datasheet, ¿ya? Entonces, esto es de modo general. Todos los tiristores tendrán algo de esto, ¿bien? En su mayoría. Entonces, veamos. Dice la primera parte. Tenemos una corriente directa máxima, ¿bien? Esa corriente directa máxima quiere decir, no es una corriente que puede soportar el TRIAC una vez estado en conducción. Valores están entre 1 ampere hasta 1.5 amperes de uso común. Claro que puedan haber más. Hay otros TRIAC que son de mayor potencia. Bien. Pero comúnmente en nuestro país, por ejemplo, se ocupan de hasta 600, 700 amperes, he visto, de hecho. Bien, he visto. Debe haber de 1500 amperes, de 1000 amperes, 1200 amperes, debe haber. Pero hasta donde yo les puedo explicar, de hecho, hasta donde yo he podido ver, he visto de 800 amperes a una tensión de 1000 voltios también. Bueno, esa es la corriente directa máxima. Bien, no olvidemos que el gate también tiene una corriente máxima y que no es repetitiva. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos el siguiente punto, dice voltaje de ruptura de directo. Son voltajes o son comunes los valores de 50 voltios hasta los 3 kilovoltios. Eso quiere decir que es el voltaje de operación que tiene el TRIAC, que estamos relacionados entre los 50 voltios hasta los 3000 voltios. De hecho, es un voltaje de operación, pero también se le denomina voltaje de ruptura si sobrepasamos ese valor. Quiere decir que si nosotros conseguimos un TRIAC
que funciona a 200 voltios como tensión ruptura directa, eso hace justamente de que se transformaría ahora como el voltaje máximo de ruptura y ya no necesitaríamos al gate si lo alimentamos a 220 voltios directo del toma corriente. Si nuestro componente trabaja solamente hasta 200 voltios como tensión máxima de operación, ahora ello, si sobrepasa ese valor, se transformaría en un voltaje de ruptura máxima y ya oscilaría por sí solo, se controlaría por sí solo, no necesita el gate. Pero ojo con esto, solamente trabajaría cuando llegue a ese voltaje. No olvidemos de que tiene un semiciclo, la corriente alterna, un semiciclo positivo y negativo. Cosa que si baja el semiciclo, baja el voltaje de los 3, perdón, si aguanta solo 200 voltios, si baja menos de los 200 voltios, nuevamente se corta, el circuito vuelve nuevamente a recibir información o el disparo en el gate y dejará pasar nuevamente entre MT1 y MT2. Nuevamente supera los 200 voltios, otra vez se controla por sí solo y así sucesivamente y en ambos sentidos, tanto en positivo como en negativo, sus semiciclos, ¿bien? Tal como lo vimos en la anterior, la curva de característica, ¿ya? Voltaje de funcionamiento. Son comunes los valores de entre 1 voltio hasta 4 voltios. Eso quiere decir que es el voltaje que le puede ingresar al gate, a la compuerta. Dependiendo, obviamente, no quiero decir que todos trabajan así. Hay tensiones, según las especificaciones del datasheet, que dice trabajan solo con 1 voltio, 1.5, 2, 2.5, 2.25, etc. Bien. Corriente de mantenimiento, que es la corriente el cual se mantiene activo sin necesidad de abrir el circuito. Bien. Dice acá, su rango de valores varía entre los 2 miliamperios hasta los 100 miliamperios. Es una corriente de mantenimiento. Y obviamente, la corriente de mantenimiento en el semiciclo positivo será similar al semiciclo negativo, como el cuadrante 1 y cuadrante 3 que hemos visto anteriormente. Ambos son iguales, según la característica, la curva de característica que nos proporciona el fabricante, de hecho. Corriente máxima de la compuerta. Aquí está uno. Esto ya es irreversible. Pasa esta corriente por un cierto tiempo, absolutamente se daña. ¿Ya? No es repetitiva. Solo el voltaje máximo de ruptura puede ser repetitivo. Nuevamente les explico. La corriente máxima de la compuerta no puede ser repetitivo. Solo una sola vez funciona por un cierto tiempo y luego se muere, de hecho. ¿Bien? Queda directamente al tacho. Bien. Dice no, su rango de valores varía entre los 200 microamperios hasta los 200 miliamperios, según la especificación del fabricante del TRIAC. Bien, esos serían sus valores más comunes. ¿Ya? Tiempo de disparo. El tiempo de disparo, según cómo lo querramos activar, cerrar su circuito del componente, es donde se trabajará el tiempo de disparo. Eso ya lo vamos a ver en la parte práctica. Nos dice, una vez disparado el TRIAC, o sea que ya recibió una tensión en el gate, una corriente en el gate, el voltaje entre uno de los terminales y la compuerta debe ser removido. Caso contrario, se puede dañar la compuerta. Bien. La duración del pulso varía entre los 3 microsegundos hasta los 100 microsegundos. Bien. Eso quiere decir, por lo general, como son 2 tiristores, la corriente del gate puede salirse por uno de los dos. ¿Se acuerdan que en el tiristor cuando hicimos las pruebas del LED y no nos dimos cuenta de ese LED que estaba ahí, nos dio una caída de tensión y no nos funcionó el LED del pulso? Solamente la corriente del gate puede salir por el cátodo, no puede pasar por ánodo cuando estábamos en el tiristor, en el SCR. Pero en el TRIAC, cuando ingrese la tensión y la corriente por el gate, por la compuerta, este puede salir tanto por MT1 como por MT2. Ya no son ánodo y cátodo porque son 2 tiristores, MT1 y MT2 en la parte superior. Por ambos sentidos puede salir. Por eso no especifica aquí por quién. Pero esa corriente debe ser removida y debe salir por uno de los extremos, haciendo de que no cause daño a la compuerta. Eso lo vamos a hacer en la parte práctica.
para entenderle mejor esa parte. Bien, pero la teoría es necesaria saberlo. ¿Qué pasaría? El tiempo de disparo puede ser perjudicial según el modo de cómo lo activemos el triac, por ejemplo. Bien. Aquí tenemos un gráfico de trabajo. Ya, esto lo vamos a ver con ustedes. Lastimosamente, ayer estuve hablando con algunos de sus compañeros y la verdad que he preguntado si sabían utilizar el osciloscopio y al parecer se puede decir que el 60-70% de los presentes no saben utilizar el osciloscopio, porque le iba a pedir, bueno, aquí demuéstreme la onda o la curvatura de trabajo que está haciendo su SCR. Pero al parecer después me enteré de que no sabían utilizarlo, así que es un punto en contra, de hecho, del proceso de verificación, más que todo en esto, de la onda senoidal y el comportamiento de la misma onda según el ano de Cato del componente. Así que vamos a ver cómo lo podemos subsanar ese punto para poder entenderle y comprenderle el uso del osciloscopio. Tal vez alguna de estas clases lo hacemos de manera rápida y conseguimos 2 o 3 osciloscopios que me dijo en el laboratorio que sí hay, y ahí ustedes les enseñaría algo rápido y básico, y a ustedes justamente lo interpretan, le dan el modo de uso, porque he visto igual que algunos no pueden utilizar o no le entienden a la fuente simétrica. Es interesante, es bueno saberlo, cómo usarlo, tal como ustedes tenían un multímetro o tienen multímetro, si no saben utilizarlo, están perdiendo conocimiento. Así que en ambos sentidos hay que saber utilizar multímetro, hay que saber utilizar el osciloscopio, hay que saber utilizar la fuente, porque imagínense, agarran un trabajo de pasantía y que vayan y les den una fuente de trabajo y que le den tal vez un componente o una fuente de alimentación simétrica o un osciloscopio para analizar algo, qué sé yo, ¿no? Según el área de trabajo, y que no lo sepan manipular, estamos mal, ¿no? Y eso es algo negativo para hacer algo profesional. Estoy de acuerdo en que no todos sabemos, de hecho, ¿no? Ahí sé que algunos saben, pero es bueno de que todos lo sepan usar porque son herramientas comunes, son herramientas que todos los días se ven dependiendo del área de trabajo. Son todos los días que se ven esos componentes, esos instrumentos de trabajo dentro de la profesionalización en la cual nosotros vamos a desempeñar, o sobre todo ustedes, ¿no? Ahora, alguien que se dedica a hacer proyectos, pues no necesita, ¿no? Simplemente saber cálculos, saber las normas y saber todo lo demás. Bueno, esos son muy pocos, ¿no? La mayoría de los trabajos que hay es simplemente en el área de campo. En el área de campo es la mayor parte de trabajo. Se puede decir que es un 80% de los trabajos son en área de campo y el 20% ya vienen a ser en oficina y todo lo demás, ¿no? Bien, pero siempre hay que estar bueno, hay que estar preparado para todo, de hecho, donde caiga, de hecho. Bien, ahora sí, aquí simplemente le voy a dar un bosquejo de todo esto, pues es algo que en realidad esto se ve, esto no funciona así, de hecho el tristor no te da estas ondas si simplemente lo energizo, le pongo el pulso y listo, no. Esto es un proceso. Necesitamos ver quién controlará a la compuerta para que nos dé como resultado esta gráfica. Bien, entonces tenemos, miren, hay ondas, ya, hay ondas, por ejemplo, esta es la parte, esto va de forma vertical. Este es el modo de trabajo que hay justamente en la compuerta. Si en la compuerta queremos controlar una onda senoidal o el semiciclo de la onda de 30 grados, como sabemos tiene 120 grados de la diferencia de cada onda, según como son trifásicos son de 120 grados de hecho, ¿no? Claro, cada semiciclo, si es monofásico, tendría 180 grados, ¿bien? Pero esto vamos relacionado con si es trifásico, por ejemplo, ¿ya? Pero en sí, hay un cálculo para determinar la cantidad o la onda requerida de la cual nosotros queremos trabajar del semiciclo. Aquí en la compuerta, miren, hay un ángulo del 30 grados del semiciclo que vamos a ocupar en el positivo y en el negativo. Si eso se ocupa en la compuerta o en el gate, lo restante será trabajado en la carga. Bien, o sea, le estamos quitando 30 grados de los 120 que tiene esta onda, según lo que indica el gráfico, ¿ya? Y eso hará justamente a que le estemos como que variando la frecuencia, de hecho. Hay una variación de frecuencia aquí. Bien, estamos modificando la onda senoidal, de hecho. Bien.
Pasa lo mismo aquí en el siguiente cuadrante. Este sería 1. Bien. Y este es el 2. Ahora, aquí si yo en la compuerta necesito controlar 120 grados, a los 120 grados, lo restante que queda de ese valor, que es muy, muy mínimo, de hecho, entraría a la carga. ¿Bien? O sea, en la compuerta entraría de los 120 grados en adelante, cortaría, haría el corte en la onda, en el semiciclo positivo o negativo, y el otro semiciclo restante, lo que queda del semiciclo, entraría directamente a la carga, que es mucho más pequeño, miren. Aquí puede ser, aquí una lámpara iluminaría a una capacidad un poquito más, 3/4 partes de hecho de la iluminación, porque no está con el semiciclo completo. Aquí la lámpara iluminaría muy poco, de hecho, o casi nada. Técnicamente, de cierto, lo mandamos a un motor. Aquí el motor está con una velocidad mucho menor. Un motor gira generalmente entre los 1750 RPM, normalmente, en una tensión baja, velocidad baja. Aquí estaríamos hablando de unos 1500, 1400, o sea, sigue siendo alta la velocidad. Pero aquí con esta onda ya reducida, modificada la onda, la frecuencia, hacemos justamente de que aquí el motor está girando ya a una velocidad de 50 RPM, 20 RPM. Pero lo interesante de esto es que sigue manteniendo la cantidad de corriente. Se modifica solo la onda. Bien. Eso quiere decir que sigue teniendo la misma capacidad de fuerza. Muy bien. Esto veremos la forma de cómo implementarlo, que sería algo muy bueno utilizar un motor de monofásico o inclusive un ventilador. Podemos variar su frecuencia. Al variar su frecuencia va a variar su velocidad de las aspas, pero tendría la misma fuerza que no lo podríamos parar si esto gira a un RPM. Si el motor gira a un RPM, su eje del rotor, no lo podríamos parar porque sigue teniendo la misma fuerza, de hecho. Bien, ni agarrándolo, ni de entre 2 ni entre 3 no lo pararíamos, de hecho. Bien, más bien nos volcaría a nosotros porque sigue manteniendo su misma fuerza, solo reduce su velocidad. Y eso es muy importante para un montón de procesos, de hecho. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes. Hasta aquí voy a dejar la clase. Tengo un compromiso que me tocó a media hora, de hecho, por si acaso. Y les pasaré el componente que ustedes van a conseguir, por ejemplo, ¿ya? Que sería simplemente el componente electrónico, porque lo demás ya lo tendríamos, de hecho, de uso, ¿ya? O en su caso, verificaré si tengo algún componente extra que yo tengo y lo podría llevar, por si, de modo de uso sería simplemente, ¿no? Modo de uso de la práctica y ahí quedaría. Bien. Les pasaré un pequeño o una pequeña parte de información más del TRIAC, ya más adelante, en horas de la tarde, más seguro es, porque ahorita me tocó una pequeña emergencia y voy a tener que salir ahorita mismo. Así que eso le quería comentar, jóvenes. ¿Alguna consulta o duda que tengan entonces con relación a los que vimos? Y les pasaré una pequeña información más para conocer al TRIAC, aunque como les vuelvo a mencionar, no hay mucho por comprender. Si le entendimos al Tiristor SCR, es simplemente 2 en este componente en sentido contrario y que no existe ninguna complejidad. Bien. Ingeniero, el TRIAC sería similar a un dimmer. No, el dimmer es una aplicación, de hecho, ¿no? El TRIAC, el Tiristor SCR y el TRIAC se la puede ocupar, de hecho, para hacer un dimmer. Dimmer se lo conoce, más conocido porque está modificando la onda, pero se lo utilizaba para potencias pequeñas. Ahora el nombre del dimmer salió de una conjugación de palabras de electrónica, de hecho, ¿no? Pero en sí, dentro del dimmer que ustedes mencionan, o he escuchado también anteriormente del dimmer, es simplemente una variación de frecuencia. Es un variador de frecuencia monofásico, de hecho, lo que está sucediendo en el dimmer. Porque ¿quién puede quitar, de hecho? En corriente continua se puede manipular fácilmente. Disminuimos la tensión y reduce la velocidad de un motor, por ejemplo. En alterna no pasa lo mismo. En alterna le va a reducirse el voltaje e inclusive se para. Si no hay voltaje, inclusive las bobinas se queman del motor. Entonces, lo único que podemos mencionar ahí es que debemos modificar la onda senoidal, su frecuencia, para que mantenga la misma fuerza, pero disminuya su velocidad. Es simplemente eso. Lo mismo pasa con el dimmer, de hecho.
Pero el dimmer está más abocado más a la variación de frecuencia monofásica. Bien, en eso estaría. Pero sí vamos a crear, de hecho, un dimmer, un variador de frecuencia monofásico. Si bien utilizamos con una lámpara, pues podemos, si existe la forma, utilizaríamos a un motorcito monofásico o un ventilador que nos pueda dar como referencia. Pero eso sí, hay que tener muy en cuenta el cálculo de la corriente entre MT1 y MT2 para que no nos falle, de hecho, el componente o no se sobrecaliente. Muy bien. Eso sería, jóvenes. Entonces, si no hay alguna duda y consulta, mientras tanto voy a ir llamando a lista. Aquí está la lista. Bien. 28 de enero. Entonces, aquí tenemos a Amaru. Presente, ingeniero. Bien. Barbolín. Presente, ingeniero. Ya. Calderón. No hay Calderón. Camacho. Presente. Muy bien. Copa. Presente, ingeniero. Bien. Dorado. Presente, ingeniero. Bien. Scalier. Presente, ingeniero. Ya. Mamani. Presente, ingeniero. Ok. Mendoza. No hay Mendoza. Montesinos. Presente. Muy bien. Padilla. No hay Presente, Padilla. ingeniero. No, sí hay ingeniero, solo que me costó prender el micrófono. Bueno. Pareja. Presente, ingeniero. Muy bien. Portillo. Presente, ingeniero. Ya. Quispe. No hay Quispe. Rojas. Presente. Muy bien. Sánchez. Presente, ingeniero. Listo. Terán. Presente, Terán, presente. Ok. Vázquez. Presente, ingeniero. Ok. Zárate. Presente, ingeniero. Ya. Ramos. Presente, ingeniero. Listo. ¿Alguien más que falte? Ninguno, creo. Jesús Aguilera dice que no puede hablar. Escribió en el chat. ¿Qué le pasó? Aguilera. Escribió en el chat ahorita. ¿Qué apellido? No tengo ningún Aguilera, pero ¿qué apellida bien? A ver, voy a ver su chat. Es Calderón. Ah, Calderón. Creo que está con otro Gmail. Calderón, entonces Beizada, Cristian José. Muy bien. Listo, jóvenes, no sería más entonces. Y nos vemos la próxima clase. Más tarde les envío, por favor. Muy bien. Gracias. ¿Dónde está este? Ingeniero.